Señor les bendiga en esta noche. Esta es Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Estamos transmitiendo desde la Casa de Fe Yahweh Jireh con los pastores Ramón y Diana Crespo en 104 Suffolk Street de Holyoke, Massachusetts. Estamos transmitiendo en vivo a través de radiofarodeluz.net, que más que una red, somos una familia. Quiero mandar un saludo a David Silva, Lizer, David Enrique y Ashira de Spring Hill, Florida. Han sido una bendición para esta familia. También estamos transmitiendo por Salvation TV. En el Roku Player, los canales Uniendo Fuerzas Internacionalmente y Salvation Online. También estamos transmitiendo por Radio Bandera de Amor con los hermanos Junior y Ginny Soto de Puerto Rico, muy amados. También transmitimos por DJ One TV, YouTube y DJ One Radio. Pueden conectarse con nuestros ministerios en Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube y Bambuser. Los programas de Joint Force Family Network son Veré con Verónica Torres, lunes 9 a 10 p.m. Punto de Vista con hermana Lizer Meléndez, los miércoles de 7 a 8 p.m. Mujeres de Guerra con la pastora Diana Crespo, miércoles 9 de 10, y es de temas muy, pero muy interesantes. Y Sobre Alas de Águila con esta servidora todos los jueves de 9:30 hasta 10:30 p.m. Y Praise Break con DJ One los viernes 10 a 12 a.m. Vamos ahora a entrar en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me concedes. Gracias, Señor, por la misericordia. Sabes, Señor, este día ha sido bastante difícil, pero yo te doy gracias, Señor, porque siempre tienes misericordia con nosotros. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, que tú te manifiestes en una forma especial y maravillosa, Señor, hablándome a mí primero, que yo soy la portadora de la palabra, y también, Señor, a todo el que pueda entender. Estamos en los últimos tiempos, Señor, hay mucha decepción, pero el caso es que las personas dentro del cuerpo de Cristo llama decepción y mentira a las cosas tuyas, cosas, Señor, que está ya escrita. Y yo necesito, Señor, que tú te manifiestes en este asunto. Háblale a tu pueblo, Señor. Antes que venga, Señor, lo que va a ser depositado en estos tiempos. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí yo estaba bien interesada en la idea de la palabra testamento, aunque hoy yo voy a hablar de la diferencia entre el género de lenguas y las lenguas angelicales. ¿Por qué quiero entrar en definición de lo que es pacto? Sea en griego, que la palabra es diathik o diathik. Brit o berit es pacto en hebreo. ¿Por qué esto es bien importante? Porque la Biblia está dividida en 2 testamentos. Y vamos a, mientras estoy leyendo esto en inglés, porque encontré el artículo en inglés, voy a detallar. Voy a tratar de traducirlo lo mejor posible para entonces llegar al punto que yo quiero llegar. El problema es que hoy en día, pues, el famoso Facebook
o se puede usar para beneficio, para bendición, o puede ser de maldición también. Nosotros nos vamos a encontrar aún cuando salen los videos, la gente comenta, y muchas veces los comentarios, pues cuando uno no lo lee, no edifica mucho las cosas que salen del corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que por esa razón, por lo que ellos hoy en día están llamando decepción, están bien equivocados. Lo que es decepción es que Satanás está engañando a las personas y ellos están llamando bueno lo que es malo, y lo malo lo llaman bueno. Así que entré en Google buscando la palabra covenant o pacto, y la palabra diathek dice que es interpretado como pacto en inglés, la versión en inglés de la Biblia, que es un término legal que denota formal y legal. Es como cuando uno une declaración de beneficios que es dado una persona a la otra persona. Dice, con o sin condiciones. Entonces, en lo secular, aquí es donde yo siempre he usado este término, ¿verdad? En lo secular, cuando nosotros estamos hablando sobre la herencia, yo he hablado sobre este tema, pero hoy quiero hablar un poquito más allá, cogiendo poco a poco hasta llegar hasta donde yo quiero llegar, para que se entienda claramente que nosotros dentro del pueblo del Señor aún estamos equivocados y confundidos. Para mí, lamentablemente, el pueblo del Señor no conoce la diferencia entre el codo y la cabeza. Y esto es lo que viene siendo un instrumento útil en las manos del enemigo. Fíjese, si uno busca la conversación que tuvo Satanás con nuestro Salvador, antes de él dar su vida, notas que él cita la palabra y el Señor le contesta con la palabra. ¿Cómo es posible que el enemigo, siendo el enemigo grande, padre de mentira, use la palabra? Quiere decir que él sabe lo que hay dentro de esa palabra. Y yo he hablado con personas por medio de Facebook, por medio de conversaciones así de cara a cara, personalmente, que no saben nada de la palabra, que llevan años, 5, 10, 20, 30, 50, lo que sea, y no conoce. Ahora, si la palabra del Señor es el testamento del testador, ¿qué es un testador? Nosotros vamos a ver en un ratito. En la forma que se prepara el papel, primeramente tiene que tener la fecha. De quién a quién, los nombres, estipulaciones, cláusulas, qué exactamente, a quién se le va a entregar esto, por qué no se le entrega aún. Hay veces que ellos personalmente dicen, pues el dinero va a fulana de tal porque sabe manejar. Por esto dejo la casa en lugar de dinero por tal cosa. Eso es si ellos quieren, pero la idea es que todo está escrito, tiene que tener fecha, es lo que hace el documento legal. Pues, aunque no lo parezca, en el año 96 nosotros hablamos de canones, y en el 497 después de la muerte de Cristo, ese fue el sello
de ahí en adelante todas las demás cosas que se decían no era aceptada. Ciertos libros fueron aceptados, los sellaron, de ahí en adelante eso es. Aun cuando encontraron lo que se llama los Dead Sea Scrolls, que eran, me imagino, como unos pergaminos del Mar Muerto. No porque lo encontraron ahí, sino en unas cuevas, bien sellado, bien escondido, porque iba a ser el tiempo exacto. Todas estas cosas son bien importantes. Y aunque no estaba el documento, el manuscrito completo, decía lo mismo. Cuando uno busca en Isaías 53, la parte que nosotros repetimos, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. El sirviente sufriente. Ahora, si nosotros tenemos pruebas, fechas que son útiles en las cosas legales, sepa que tenemos también en las cosas bíblicas, que Dios es tan y tan sabiendo todo, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente Dios. Siempre escogió personas que eran historianos, personas que narraba, que conocía fechas, acontecimientos, eventos. Muchos de ellos no eran cristianos, muchos de ellos estaban entre el pueblo cristiano, pero muchos de ellos no eran cristianos. Muchos científicos hoy en día, muchos descubrimientos. Los descubrimientos fue el evento que causó muchos de ellos a reconocer que hay un ser supremo, que es creador, que es el causante que causó. Porque si uno coge 0 más 0, siempre va a ser 0. Si usted multiplica un número infinito por 0, sigue siendo 0. Así que, es decir, alguien hizo. Y como nosotros le servimos a un Dios todopoderoso que lo sabe todo, todo está escrito. En el otro programa yo trabajé de frente, ahora lo estoy haciendo inverso. Ahora voy a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, y dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra es Beibaos o Beibaios, que significa es estable y confiable, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y esto es bien importante, interpretación privada es la frase clave, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no una fuerza, sino una persona. ¿Por qué es necesario saber esto? Qué curioso que en el libro de Apocalipsis, en inglés, habla Revelation, es decir, este libro llamado Revelation o Apocalipsis tiene revelaciones en inglés singular, porque
como contiene muchas cosas, pero tiene un solo fin. Te digo que voy inverso porque es la forma que el Espíritu Santo para llevar una idea. Ok, so sabemos que el libro, cuando habla del libro y la profecía, no está hablando solamente de la carta a las 7 iglesias. Esto fue no un libro que él escribió, sino cartas a 7 iglesias. Esa revelación que él recibió era para enviárselo a 7 iglesias, y los ángeles no eran ángeles que podía volar, sino ángeles que significa mensajero. Nosotros sabemos que a los pastores, a los que están dirigiendo la Grey, se le llama ángel de la iglesia. Eso entre los latinos se usa mucho esa expresión. Ok. Y en el libro de Revelación o de Apocalipsis en español, Apocalipsis, Apocaliptos, que significa o le da la idea como cuando uno está en un teatro que levantan una cortina porque hay unos eventos que van a suceder después que se levanta esa cortina que ocultó o escondía los personajes. Es la forma más sencilla para todo aquel que no entiende, que no se ha metido en la palabra del Señor. Trato de hablar el lenguaje común en estos tiempos. Ok, en ese libro o en esa profecía se habla del libro de la vida. También se habla de los que no fueron hallados. Dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, empezando con el 13, dice: y el mar entregó los muertos que había en él. Y este mar no es el mar como océano, como río. Este mar es un lugar llamado mar que está en el Hades. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mira lo que dice en el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces tenemos en lo último, en el capítulo 22, en donde dice, voy a leer del 6 hasta el 12. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles. La profecía más segura quiere decir que es confiable. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No hablando de Apocalipsis, hablando de la palabra de Dios. Desde Génesis, que la primera profecía se halla en el capítulo 3, 15. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Mira, para las personas que para ellos es bueno adorar a ángeles. Y él dice, no lo hagas, soy tu consiervo. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ok, yo estaba hablando de testamento. Estaba hablando en que cuando estas personas hacen un testamento, aún lo que ellos tienen, que ya se ha hecho, lo tienen los abogados, eso está inscrito, esa información lo tienen en un archivo. Y es un libro, porque ellos tienen que anotar. Las personas que han trabajado para ayudar a, vamos a decir, una secretaria en la iglesia, sabe, porque yo hice eso muchos años, y yo tenía inscrito los nombres de los que aceptaron al Señor, cuándo lo aceptaron, cuál es su nombre, dónde residen, cuándo nacieron, porque hay un archivo en una aplicación, porque se supone que al una persona entrar tiene que conocer las cosas pertenecientes. Hay veces que la misma familia abandona, pero la familia de la fe tiene que cuidar a sus hermanos. Nosotros somos una familia. Y también yo tenía los libros, lo que se llaman los libros mayores, la entrada y salida. Eso tiene que estar escrito. Un día el gobierno va a buscar esos libros, y si no hay información de exactamente lo que se hizo, eso le puede causar problemas. Pero como yo fui secretaria secularmente por más de 30 años, cuando yo formaba un archivo, lo hacía correctamente, con su sello, con la fecha. Bueno, otra cosa que uno no podía en los libros mayores, uno coge un libro regular, pone toda la información, entonces cuando uno lo traslada al libro mayor, usted si hace un error no puede sacarlo. Eso tiene números, eso está formado con unos números. Van a preguntar qué pasó con página tal, ¿ok? Estamos hablando de humanos que son imperfectos, ordenados, todo escrito legalmente. Ahora que tú me dices del libro que es más seguro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué yo quise entrar en todas estas cosas? Le voy a decir porque cuando los de Septuagintas, los líderes eran posiblemente 70, 72, no sé exactamente la cantidad, pero la palabra Septuaginta o Septuagint, ellos escribieron, o vamos a decir, tradujeron el hebreo en griego, porque ya el Señor sabía cuál líder, cuál imperio iba a entrar y cómo iba a afectar Jerusalén. Así que cuando ellos tradujeron berit, que es pacto, ellos pusieron el sentido de diatic, es decir, ellos entendían que el carácter, el pacto de Dios no necesariamente tiene que tener el carácter de dos, es decir, él y la persona, pero sabemos que cuando Dios dice, Él dice, este es mi pacto, te voy a mostrar mi pacto.
Estoy en Sinaí y aquí está el decálogo, los 10 mandamientos, que hoy en día está entrelazado con todo, aún la ley de la tierra. Usted mata, usted tiene que pagar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No matarás. Si adulteras, aunque muchas personas no lo saben, la ley te dice que tú tienes que esperar 5 años. Si esa persona puede probar, sea por foto, sea por lo que sea, algo que sea contundente. La persona que comete el adulterio tiene que esperar 5 años porque rompió ese contrato por su infidelidad. En inglés se llama a breach of contract. Rompiste. Pero la persona que recibe o entra en esa relación con el Señor hace su parte porque quiere hacerlo. Es su voluntad. Pero fíjese, volviendo a la idea de yo hago un testamento y yo tengo todo eso escrito, pero viene otra persona, una dama, tiene una criatura y me dice a mí, mira, a mí me dijeron que yo voy a durar 2 años. Y como yo sé que yo voy a morir, yo quiero que usted se encargue de mi hija. Y hace los cambios para que yo pueda adoptar a esa criatura. Ahora, qué lindo sería, qué clase de madre sería si yo adopto a esa criatura, pero la excluyo de la herencia de mis hijos de sangre. Porque la idea es que la adopción es para darle puerta, una entrada para que esa criatura sea tratada o tratado, si es varón, igualmente a los hijos míos, que si se hace un poquito más chico, la cantidad de dinero que yo decida dejar, pero se puede, yo puedo hacer un cambio. Ahora, lo que yo no puedo hacer es añadirlo al Antiguo Testamento que yo hice, porque eso altera y anula, no va a tener ningún poder. Ahora, yo lo que tengo que hacer es mandar a hacer otro testamento, incluyendo esa criatura, para que estipule exactamente, tiene derecho de recibir todo como todos los demás, se va a dividir entre ellos. No va a ser tratada o tratado diferente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comparar estas cosas? Ya sabemos que es legal, ya sabemos que aún en la palabra del Señor, los canones, había una fecha, ya eso está estipulado. Eso hay pruebas en la historia, ciertas personas envueltas, lo que ellos llaman los padres de la iglesia, y no está hablando de un sacerdote, estamos hablando del cuerpo de Cristo en ese tiempo, con mucho celo, velando que nadie ni añadiera ni quitara. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Las palabras de la profecía de este libro va a tomar del agua de la vida, pero mira, no está desconectado con el libro. Ok, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. ¿Okay? Nosotros no podemos sacar ni añadir. Ahora, ¿por qué esto tiene tanta importancia y qué tiene que ver esto con el tema de hoy de las lenguas, don de lenguas, género de lenguas y lo que es lenguas angelicales? Si se habla en el Nuevo Testamento, tenemos que entonces entrar en el Antiguo Testamento, porque lo que ya estaba escrito, usted y yo no podemos arrancar las páginas. Mira lo que dice en Isaías capítulo 28:11. Otra vez, ahora cuando estoy hablando en español, jalo para mi Biblia en inglés. Ay, Señor amado. Isaías capítulo 28. Versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Lo voy a repetir. Porque en lengua de tartamudos. ¿Cómo hace un tartamudo? Y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ok. Antiguo Testamento, right? Ahora vamos a entrar en Marcos. El Evangelio de Marcos, según Marcos, capítulo 16. Hay una expresión muy interesante y hay muchas personas que no leen. En el mandato, en el decreto, en la ley de Dios, porque lo que es mandado, si te dice id, cuando una mamá dice, vete, vete, ven, ven. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dijo a pocas, no dijo a todas. Y nosotros estamos en el tiempo en que se está predicando a toda criatura. De que usted y yo no vamos para África, eso no quiere decir nada. Pero está el internet, están los medios, está la televisión y no faltan los idiomas, ni los lenguajes, ni de la gente común, ni de la gente que son ricachos, porque la palabra está traducida en diferentes lenguajes. Ahora no se necesita comprar los casetes como en esos tiempos. Ahora uno baja del internet y puede escuchar audio de la palabra. Si a usted se le hace difícil leer o no sabe leer, sabe que alguien puede bajar del internet un audio para disfrute de su alma. Y mira lo que dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Eso es lo que se llama en inglés Simple Future Tense. ¿Qué significa eso? Te está diciendo que es una palabra que es simple y lo que te está diciendo que es hasta el futuro. Seguirán. Uno dice, yo sigo, él sigue, ellos siguen. Aquí dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces te dan las señales.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No me diga que usted se va a meter un vaso de veneno porque dice tal cosa. Lo que significa que si usted está cenando con alguien, almorzando, y si come algo que tenía veneno, se supone que todos nosotros debemos pedirle bendiciones sobre nuestro cuerpo. Es más, en el tiempo de hoy todo hace mucho daño. Señor, yo te pido, Señor, que sea de bendición. Bendice nuestros cuerpos, bendice espiritual, emocional, física, financiera y socialmente. Estamos hablando de todo el mundo que no tenga necesidad, porque también tenemos que orar por esas cosas. Pero mira lo que dice: y estas señales seguirán. Pues uno no va ahí, uno no se queda ahí, porque este libro fue escrito en griego. Entonces, usted y yo tenemos culturas diferentes. Yo estaba explicando en el programa que yo doy en inglés que nosotros, cuando queremos decir que ese niño es rico, o uno casi siempre dice, ese niño es de cuna de oro. Pues describimos cuna de oro por un niño que nace en una familia que tienen dinero. Ahora, en inglés, tú no puedes traducirlo literalmente, porque en inglés lo que ellos dicen, of silver spoon, es decir, que ese niño nació con una cuchara de plata. Entonces también le quitó su valor porque bajó de oro a plata. Pero la idea es que la cultura, la forma de expresión, nosotros tenemos que entrar en la palabra del Señor. En 3 lenguajes fueron escritos. Nosotros tenemos que ir a una concordancia para saborear lo que significa. Si usted coge una concordancia que está dividido en hebreo, arameo, que viene siendo caldeo o chaldean, y también griego, usted se va a dar cuenta que lo que usted lee en español no es igual, que tiene más sabor, que es como que dejaron a uno, no sé, como cuando uno ve un bizcocho de eso hecho por un profesional, y entonces usted y yo, que lo hacemos en nuestra casa, no se ve tan bello, posiblemente no sabe ni tan rico como lo hacen ellos, porque profesional, ¿ok? Pues esas palabras son deliciosas. Cuando uno va investigando, uno dice, wow, pero eso no fue lo que dijo. Mira lo que dijo. Es bien necesario que usted sepa y yo sepa que tenemos que ir a lo original. Entender, como yo leí en Segunda de Pedro, primer capítulo 19 hasta el 21, que nosotros tenemos una profecía segura. Todo lo que hay. Pues, y esto no es una profecía. Cuando dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, y entonces te dice, y estas señales, porque todavía ellos no habían entrado en eso. Ahora, vamos a ver si hay señales en el Antiguo Testamento. Pues vamos para el libro del profeta Joel, capítulo 2. 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios, y sigue por ahí, profecías, ¿verdad? Todavía ellos no habían experimentado. Ok, vamos a buscar la palabra. La palabra es paraculoseo, que significa seguirán. Y significa para en proximidad. Parte de la raíz es colao, o
si es la pronunciación en griego, es koleio, koleio. Significa unir. Y nosotros sabemos lo que es una cola. No solamente un rabo. Nosotros hablamos y mencionamos cola cuando estamos hablando de una pasta, de una pega. ¿Ve? La palabra colao significa unir. Entonces parte de eso, celo, que significa por el tiempo futuro. La palabra seguirán. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Usted y yo no podemos interpretar esto en forma privada. Tenemos que buscar, tenemos que sentarnos, tenemos que coger el tiempo. Yo tengo como 8, 9, posiblemente este es el 10º. Y se conoce la persona que le gusta leer la palabra. Si su Biblia no tiene ni una raya, usted no está leyendo. En la concordancia, la mía, cuando yo se lo entregué a alguien, eso ni siquiera tenía la portada de tanto uso. Porque eso es lo que Dios espera de uno, que uno sepa lo que diga la palabra, mostrarle a la persona. Nosotros tenemos que coger lo poquito que hay de tiempo para traducir en una forma, en un lenguaje bien simple, porque muchos van a caer en la decepción. Están diciendo que la gran decepción, 2 cosas. El hablar en lenguas y lo que se llama pretribulación, cuando la misma palabra te dice exactamente que sí, las lenguas son necesarias, tienen su lugar en el cuerpo de Cristo. Y sí, va a haber un rapto, porque se encuentra en el libro de Isaías, que lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento. Eso se lo enseñan a uno en esto de MISPA, de diferentes organizaciones, iglesias. Mira lo que dice en Isaías capítulo 26, versículo 19 al 21. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Esos son los muertos que van primero, es decir, ellos salen, pero a la misma vez todo aquel que esté vivo juntamente. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pase la indignación. ¿Quién no sabe cuál va a ser la indignación del Señor? Léense Isaías 63, Zacarías 12, 14... Léese el libro de Apocalipsis capítulo 19 para que tú veas cuál es la indignación del Señor. Vamos ahora a el libro de los Hechos. Cuando entra de momento, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice, los que vinieron de diferentes sitios en el 7, capítulo 2, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos ellos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno a nuestra lengua en la que hemos nacido? Ok, eso era, ellos no necesitaban interpretación, porque ellos entendían el lenguaje, porque los hermanos
eran como 120, había mucho más, se cree como 500, pero se estaban cansando como hacen muchos de la iglesia y por eso que están pensando y dándole la espalda al Señor hoy en día, porque en vez de ellos esperar en el Señor, muchos se fueron y se quedaron como 120, no, como 120, no dicen que era 120, como más o menos. Y entonces en el 12 ellos dicen, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos estaban maravillados, pero esta gente no son galileos. Es como decir, no son puertorriqueños y están hablando chino, o están hablando africano, porque Alejandría son africanos, Capadocia eran griegos. Ahí también había personas de Arabia. En estos tiempos, Benjamín Netanyahu, aparte de inglés perfecto, hebreo perfecto, él habla farsi, el lenguaje que los árabes pueden entender. Pero en este caso era sobrenatural. Y le voy a mostrar cuál era lo que ellos estaban hablando. Pero mira, aquí en el 13 es que tú tienes y yo tengo que hacer la pregunta, ¿por qué si todos los demás entendieron, estaban maravillados, entendieron su lenguaje nacional? Había uno que decía, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y volviendo a Isaías, para leerlo ahí mismito, Isaías 28, versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos, el que sabe lo que es, cuando una persona bebe, que no se le entiende ni papa, se le entiende ni papa, porque no hablan claro, es como un lenguaje de tartamudo. Por eso que estos lo describieron como personas llenas de mosto. Ok, ahora le voy a dar la diferencia en Primera de Corintios capítulo 12, en donde Pablo está señalando que nosotros le servimos a un Dios, el Espíritu, que hace y da diferentes cosas al cuerpo de Cristo. Entonces dice el capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, letra mayúscula, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, si vamos aquí un poquito antes, en el versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y sabe que una persona puede estar hablando en ese tipo de diversos géneros de lenguas y también puede interpretar. No necesariamente otra persona tiene que tenerlo para interpretarlo. Entonces, en el caso aquí decía, tenemos que hacer todo en orden porque uno se para y si no que calla y hasta 3 se puede y si no hay quien interprete, pues cállense. Pues ya es otra cosa. Pero mira lo que dice en el capítulo 14. Nunca, parece que la gente a propósito no quieren leerlo. En el 14, versículo 1 y 2. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Él está diciendo, no, ustedes quieren de esto, está bien, procúralo. Pero sobre todo que profeticéis. Es decir, si alguien tiene el don de profecía, porque a todos no se le da el don de profecía. Entonces el don de profecía va con unas cuantas cositas que son otros dones. Por eso que nosotros no podemos pensar que tampoco una persona recibe una cosa y el otro otra y el otro. No,
porque hay unos dones que son trabajados juntos para hacer un buen labor. Es lo mismo como la gente que creen que los apóstoles ya no existen. Pero si usted busca el símbolo de las 5 columnas en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, era una sombra de los 5 ministerios encontrados en Efesios capítulo 4, versículo 11. El que quiere buscarlo para que vea que esos 5 tienen que estar juntos hasta la perfección del humano. Todavía el cuerpo de Cristo no está perfecto. Ok, mira lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ahí tú tienes que preguntar, espérate un momentito, porque el don de género de lenguas habla a los humanos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Hay una contradicción? No, hay 2 diferentes lenguas. Hay el género para hablarle a la persona, y si no se entiende, entonces se usa el intérprete. Pero no dice así. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es misterio. Ahora él dice, pero el que profetiza, pues habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y eso no queda ahí. Los últimos 2 son bien importantes. En el versículo 38 y 39 del mismo capítulo 14 dice, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La blasfemia, cuando tú le dices que lo que Dios pone es del diablo y entonces lo del diablo es de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Métase en la palabra, pídele al Espíritu Santo que le aclare las cosas antes de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos en peligro en estos tiempos. Amén. Quiero invitarlo, el que no conoce al Señor, para que tengan una relación íntima. El Señor no está en una esquina esperando para rajarte la cabeza. Ese no es el Dios nuestro, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es esos dioses que hay entre las personas comunes en diferentes lugares, en donde su Dios, si tú no haces lo que tienes que hacer, tú tienes que matar o tales personas. No. El nuestro llevó la carga en su propio cuerpo. Es el que yo te quiero presentar en estos momentos. Y el que está descariado, lo invito a que se arregle delante del Señor. Y es así. Dios, he pecado contra ti. Yo te pido perdón. Yo acepto el sacrificio de sangre de tu Hijo amado. Yo pido que me limpie de mis pecados y que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad, a toda justicia, y que tú inscriba mi nombre en el libro de la vida. Esto lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Así que, Padre, yo te pido misericordia, que tú te glorifiques. Yo ato, reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús todo lo que no es tuyo, todo lo que impide, Señor, que Satanás y los demonios suelten las mentes para que ellos puedan, Señor, llegar a ti. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es Señor para gloria tuya. Yo te doy gracias, Señor. Esta ha sido la hermana Rosa María de Sobre Alas de Águila. Lo invito a que busquen una iglesia que le enseñe la verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor les bendiga.